aunque no es el pasaje que yo voy a compartir con ustedes, quiero por favor que abran su Biblia en Romanos capítulo 6. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Si lo pudieras proyectar, Emanuel, me ayudarías muchísimo para que todos pudiéramos leer en la misma versión. Si hubiera alguno que no alcanza a ver ahí en su Biblia, bueno, pues aquí nos va a ayudar Emanuel a proyectar estos versículos. Como subtítulo dice en esta porción de la palabra, muertos al pecado. ¿Lo tenemos? Mire, lo tenemos ya aquí en la pantalla, la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle lectura todos juntos al mismo tiempo, pero así, mis hermanos, con voz de predicador, como si quisiéramos que nos escuchara toda la colonia, ¿sale? Entonces, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera: 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Mis hermanos, cuando usted y yo tenemos esta cercanía con nuestro Dios, nuestra vida debe de tener un cambio total. Es decir, otra vez, es imposible que una persona que tiene ese encuentro con Cristo sea la misma persona que era antes. Bueno, hace 2 o 3 semanas que se bautizaron aquí unos hermanitos. Ellos experimentaron esa parte de la obediencia a Dios. El ser bautizado es morir a la vida pasada, y cuando es levantado, cuando es sacado del agua, es vivir una nueva vida. Y mis hermanos, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos una relación con Dios, una cercanía con Dios, debemos de estar experimentando esa nueva vida. Ya no somos lo que éramos antes, ¿sí? Ahora, mis hermanos, ahora sí, quiero por favor invitarles a que abran su Biblia en el primer libro de Samuel. Ahora sí vamos al texto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sale? El primer libro de Samuel en el capítulo 13, para empezar, mis hermanos. Si todos estamos agregados en el grupo de esta iglesia, en el grupo de WhatsApp, cada uno de nosotros diario, de lunes a viernes, así como las novelas de lunes a viernes, así como los programas de televisión que tienen un horario, unos días determinados, así nosotros también en el grupo de la iglesia tenemos un tema en especial. Y si usted recuerda, hemos estado leyendo el libro de 1 de Samuel y hemos visto acerca de la vida ¿de quién? Del rey David, ¿sale? El rey David. El título de esta predicación, mis hermanos, lo he mencionado, lo he nombrado de esta manera: conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Quién es una persona conforme al corazón de Dios? El día de hoy vamos a ver lo que nos está mencionando sobre el rey David en el capítulo 13, versículo 14. Como contexto, mis hermanos, nosotros conocemos la historia. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero este rey, Saúl, hizo algo que no le agradó a Dios. Es decir, estaban en una batalla, ¿sí? Saúl junto con todo su ejército, y tenían a los filisteos enfrente.
Pero ellos tenían una condición: antes de que vayan a pelear, tienes que esperar a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel va a ofrecer un holocausto, una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para que cuando Él ofrezca esta ofrenda, entonces tu ejército va a ir y va a pelear contra los filisteos. Y Dios les va a dar la victoria. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que entonces Saúl, ya desesperado porque Samuel no llegaba para ofrecer ese sacrificio o esa ofrenda a Dios, entonces Saúl, bien inteligente, que se le ocurre decir: como Samuel no viene, entonces yo voy a ofrecer ese sacrificio, esa ofrenda a Dios. Número uno, mis hermanos, Saúl no tenía por qué hacer la labor de un sacerdote. Ahí Saúl desobedeció, ¿sí? Entonces cuando llega Samuel, le dice a Saúl: ¿qué hiciste? ¿Por qué ofreciste eso a Dios? Eso a ti no te corresponde. Y Saúl, como niño chiquito, comenzó a responder: es que como vimos que tú no llegabas, yo me desesperé, y además los filisteos ya estaban a punto de atacarnos, por eso a mí se me ocurrió ofrecer este sacrificio. Entonces Samuel le dice: has hecho mal, has desobedecido, y por tu desobediencia Dios te va a quitar tu reino. Entonces, mis hermanos, cuando es anunciado de que Saúl iba a perder el reino que él ya tenía, en este capítulo 13, versículo 14, nos dice de esta manera: mas ahora tu reino no será duradero, le dicen a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, Dios le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Por tu desobediencia tu reino va a ser quitado, ¿sí? Pero no vas a quedar, este pueblo no va a quedar sin rey, sino que yo voy a levantar a uno que es conforme al corazón de Dios. Fíjese, mi hermano, solo como comentario o como paréntesis, hay algunos comentaristas que dan una explicación diferente. Algunos dicen que David tenía el corazón de Dios, o él tenía los mismos sentimientos que Dios. Por eso es conocido un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Esta es una versión, la que todos conocemos. Pero hay otra versión, mis hermanos, que pone una coma antes. Es decir, si nosotros pusiéramos David, coma, conforme al corazón de Dios. Ajá. Si nosotros vamos a esta versión, David tiene el corazón de Dios. Es decir, en la persona, en David, él quiere obedecer a Dios. Pero en esta versión dicen, no, David es conforme a los deseos de Dios. Sí hay una diferencia. Entonces, mis hermanos, el día de hoy yo quiero, y por eso empecé con Romanos 6. ¿Por qué? Porque quiero que usted y yo entiendamos esta diferencia entre los deseos de Dios y los deseos de los hombres. Cuando usted y yo hablamos acerca de una persona conforme al corazón de Dios, siempre el primero que va a llegar a nuestra mente va a ser el rey David. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en el rey David, imaginamos a aquel adolescente que, número uno, que confiaba en la fuerza de Dios. Usó una honda para matar al gigante Goliat de una pedrada. Yo creo que esa historia todos la recordamos. Pero no fue la única victoria que el rey David pudo tener, sino que más aún, cuando él fue rey, él iba a las batallas y conquistaba territorios. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios.
sabía que Dios estaba con él y que si David obedecía, entonces Dios le iba a prosperar en cada una de las batallas. David supo de la historia de Saúl y por eso no cometió el mismo error que Saúl, ¿sí? David dijo, yo no quiero cometer ese mismo error que Saúl, el desobedecer a Dios. Por eso es que David, en el tiempo de su vida, obedecía a Dios. Pero hay una historia de David que rompe con esa idea de que él era conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era esa historia? El pecado con Betsabé, ¿sí? Y decimos, ¿cómo es posible que alguien que tenía el corazón de Dios cometiera un pecado de esos? ¿Sí? Cuando se mencionó la reflexión en el grupo de WhatsApp que tenemos, un comentario que yo les compartí fue, número 1, David sí era rey y como rey le correspondía estar en las batallas junto a su ejército. Él no podía dejar porque tenía que haber un representante de ese reino o de ese gobierno y David tenía que estar allá. Pero en la historia que usted y yo conocemos dice la palabra que David después de mediodía se levantó. Para empezar andaba de ocioso. Sí, se levantó y salió de su recámara y se fue a estirar, así como usted y yo nos estiramos cuando nos levantamos, y fue a la terraza ahí de su palacio, y cuando se acerca a la orilla de su terraza, ahí en su balcón, ve en un río a una mujer muy bonita, a una mujer que le atrajo, y les preguntó a sus sirvientes, ¿y quién es esa mujer? Bueno, pues ella es Betsabé, la esposa de uno de tus comandantes, de uno de los líderes de tu ejército. ¿Y dónde está aquel? ¿Recuerdan cuál es el nombre de este comandante? Urías. Ajá. Entonces, no, pues él está peleando allá en la guerra. Miren, pues tráiganme a esa mujer. Al fin que ahorita el marido no está. Y que le mandan traer. La trajeron y usted y yo conocemos la historia, está en 2 de Samuel 11:4, donde dice que David se llegó a ella, tuvo relaciones con ella, entonces ella salió embarazada, ¿sí? Y este pecado, mis hermanos, supuestamente David, nadie sabía de ese pecado, nadie sabía de lo que él había hecho. Toda la historia, usted y yo ya la conocemos, mis hermanos. Pero ¿qué cree? Esa historia, ese pecado no se pudo ocultar ante los ojos de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y así como Dios es misericordioso, también Dios es una persona justa. Por tanto, el carácter justo de Dios cayó sobre David. Y a través del profeta Natán, Dios le habló diciendo: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Empezamos con Saúl, mis hermanos, y Saúl desobedeció, y Dios le dijo: tu reino será quitado. Continuamos con el rey David, y el rey David también cometió un pecado, y Dios le dijo: la espada no será quitada de tu familia, de tu descendencia. Y usted y yo conocemos la historia de sus hijos de David. El rey David había pecado y Dios lo había castigado. Entonces, ¿por qué la Biblia sigue diciendo, después de que David pecó, por qué sigue diciendo acerca de David que es un hombre conforme al corazón de Dios? En Hechos, capítulo 13, el apóstol Pablo también está dando testimonio del rey David. El apóstol Pablo está en una sinagoga de Antioquía, un día de reposo, una reunión, y fue quien dijo que el Dios de este pueblo de Israel, dice, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo:
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esa es la palabra clave el día de hoy, mis hermanos. La característica de David era que hacía lo que Dios pedía. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Estamos, mis hermanos, en el primer libro de Samuel. Vamos a buscar el capítulo 16, por favor. Ahí adelantito, Samuel 16, versículos del 5 al 13. Y la palabra de Dios me va siguiendo con su vista. Dice de esta manera: él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios veía el corazón de David, y por esa razón es que la Biblia nos sigue llamando, nos sigue diciendo acerca de David que Dios era conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David tenía en su corazón ese deseo de seguir adorando, de seguir alabando a Dios. Ahí está la clave, mis hermanos. David era un varón conforme al corazón de Dios, porque hacía lo que Dios quería. Pero ¿qué significa entonces hacer lo que Dios quiere? ¿Será posible que en nuestro tiempo usted y yo podamos lograr lo que alcanzó David? ¿O será que este testimonio solo se podrá decir de él? ¿Podrá uno de nosotros ser llamado un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? Cuando alguien se dirige hacia usted, ¿se dirige de esa manera? ¿Nuestro hermano Humberto es conforme al corazón de Dios? ¿O se duda, será conforme al corazón de Dios? ¿O será que así libremente dicen, ese es conforme al corazón de Dios? ¿Cómo se está dirigiendo la gente hacia nosotros? Cuando nos ven, cuando nos miran, cuando están hablando acerca de nosotros, ¿qué es lo que pasa por su mente? Un testimonio de uno de los predicadores evangelistas de Estados Unidos, mis hermanos, ya ha fallecido, no tiene mucho tiempo que falleció, Billy Graham. Billy Graham era un predicador allá en Estados Unidos, evangelista. Él alcanzó a muchísima gente, ganó a muchísima gente para Cristo. Y en una anécdota de este hombre, dice que en un viaje ya iba en avión. Ya estaban en el avión y junto, estaba su butaca, el pasillo, y en la butaca del siguiente lado había una persona. Entonces llegó una mujer de estas que les llaman las azafatas, ¿con F o con P? Bueno, de las que les sirven que la agüita o algo así, ¿verdad? Entonces dice que se acercó esta mujer a ofrecerle a un señor una bebida. Entonces, este señor que estaba en la otra fila era una persona muy prepotente, pidiendo y diciendo y ordenándole a esta mujer que le trajera lo que él le había pedido. Al voltear a la otra butaca, a la otra fila, le dice: usted es cristiano, ¿verdad? Usted es el predicador ese famoso que sale en la tele.
Billy Graham le dice, sí. Entonces, este hombre prepotente le dice, yo también soy cristiano. Billy Graham le contesta, baje la voz, no lo vayan a escuchar y vayan a pensar que yo soy igual que usted. Nuestro testimonio, mis hermanos, tiene mucho que ver. Y no nada más es dentro de la iglesia, es estando en el avión, estando en el camión, estando en la combi, estando en el metro. Usted y yo tenemos la responsabilidad de dar testimonio de que Dios, de que Cristo vive en nuestra vida. No nada más en donde nos conocen, no nada más en la iglesia o en los grupos a los cuales ustedes y yo podríamos reunirnos. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio de que Dios vive en nuestra vida, de que Cristo está en nosotros. ¿Para qué? Para que también a nosotros nos puedan decir que somos conforme al corazón de Dios. Hemos entendido en la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Porque la palabra de Dios nos dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Usted y yo también podemos ser llamados conforme al corazón de Dios. Si Dios pudo en aquel tiempo encontrar en David una tierra fértil para lograr que él hiciera lo que Dios quería, con todas sus limitaciones, quizás con complejos, quizás con debilidades, entonces nosotros también podemos. Solo queremos destacar 5 cualidades del corazón que agrada a Dios, que hace lo que Él quiere. Vamos a ver 5 puntos, mis hermanos, que nos van a identificar conforme al corazón de Dios. Número 1, una de estas cualidades que debe de haber en cada uno de nosotros es esta. Número 1, el rey David, ¿qué dice? Se arrepintió ante Dios. Después de haber cometido este pecado, cuando Dios dijo que el rey David era un hombre conforme a su corazón, quiso decir que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Aunque David había cometido un pecado, era capaz de arrepentirse de verdad. Está registrado en la Biblia que después de cometer su pecado, el rey David oró a Dios diciendo en el Salmo 51, ¿cómo es que David se arrepiente por haber cometido ese pecado? Busquemos en nuestra Biblia el Salmo 51, por favor, mis hermanos, solo para leer unos versículos acerca de lo que dijo, lo que el rey David mencionó después de haber sido descubierto por Dios, por el profeta Natán, por el pecado que había cometido. El Salmo 51 dice de esta manera, el rey David le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David sintió un profundo remordimiento a causa de su pecado. Y cada día se arrepentía y confesaba, ayunaba y oraba ante Dios, y oró para que Dios fuera misericordioso. En el Salmo capítulo 6 hay otra oración del rey David, donde nos dice de esta manera, en el capítulo 6, versículo 4 y versículo 6. Nos dice, vuelve, oh Jehová, y libera mi alma.
sálvame por tu misericordia. En el versículo 6 nos dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, mis lágrimas riega mi cama. Cada una de estas oraciones, mis hermanos, muestran hasta un punto que se arrepintió y cuánto se dolía por el pecado que él cometió. Ahora, mis hermanos, en la actualidad, cuando usted y yo cometemos algún pecado, ¿cuál es la manera en cómo usted y yo estamos respondiendo a ese pecado? ¿Nos estamos doliendo de igual manera como lo hizo el rey David? ¿O simplemente lo estamos ignorando? ¿O lo estamos dejando pasar? Cada uno de nosotros, mis hermanos, en nuestro diario vivir, estamos siendo tentados de una y de otra manera. Estamos siendo tentados aún teniendo el teléfono en nuestras manos. Basta con hacer un clic para entrar a ver cosas que no corresponden. Basta con que usted y yo estemos escuchando los chismes de otras personas y que así también nosotros formemos parte en un chisme con ellos. Basta con que nos hagan enojar y entonces nosotros respondemos con groserías. Pero ¿qué es lo que usted y yo estamos haciendo, mis hermanos, ante ese pecado, ante esa desobediencia hacia Dios? Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, debe de haber un verdadero arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Es lo que sucedió con el rey David. Y una muestra de ese arrepentimiento, mis hermanos, también lo encontramos ahí mismo en la Biblia. Simplemente les platico esa historia. Dice que también está registrado en la Biblia: en los últimos años del rey David no podía dormir bien, así que sus sirvientes se encargaron de que una virgen increíblemente bella le ayudara al estar con ella para calentarle la cama. Dicen algunas personas que ya la gente grande ya no tiene las mismas calorías que una persona joven. Entonces estas personas se tienen que abrigar bastante. ¿Para qué? Para poder descansar en las noches. Eso yo lo pude experimentar viendo a mi papá. ¿Sí? A él se ponía todavía unos calentadores y un pants y unas chamarras de esas de borrego gruesas y aparte los cobertores. Esa era la misma situación en el caso del rey David. Pero los sirvientes dijeron: vamos a llevarle a una mujercita así guapa que le caliente la cama para que él pues también pueda descansar. Pero ¿qué cree? Dice la palabra de Dios que esta mujer no logró el propósito por el cual estuvo en ese lugar, que era quitarle el frío al rey David. Porque la palabra de Dios dice que el rey David nunca le tocó a esa mujer. Con esto vemos que David se dio cuenta de su propio pecado, se arrepintió y cambió por completo, de tal modo que nunca volvería a cometer el mismo pecado. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es cambiar de dirección, cambiar de mente. Si mi pecado me llevó en esta dirección, yo tengo que darle la vuelta totalmente. El reflejo de que yo soy una persona arrepentida por ese pecado es que nunca más lo voy a volver a hacer. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que andamos en nuestra vida espiritual? No podría o no puede ser, mis hermanos, que usted y yo estemos cometiendo los mismos pecados que cometíamos hace 2 años o hace 3 años. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos demostrando ese cambio en nuestra vida. No estamos demostrando que Cristo está en nuestra vida. No estamos demostrando, si usted y yo seguimos en el pecado, no estamos demostrando que Dios está en nuestro corazón. Es muy difícil que a cada uno de nosotros, si seguimos en ese pecado, podamos ser llamados conforme al corazón de Dios. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros.
Mis hermanos, y créame, el Señor nos da a cada uno de nosotros las herramientas necesarias para que usted y yo no cometamos los mismos pecados. El Señor nos va a dar primeramente la disposición para negarnos ante esos pecados. Es decir, si yo sé que el vicio, a lo mejor el alcohol es una de mis debilidades, yo no tengo que acercarme a ese pecado, yo le tengo que dar la vuelta. Si yo sé que el teléfono es uno de los instrumentos que el enemigo está usando para yo desviar mi mente de agradar a Cristo, yo tengo que hacerlo a un lado. Si fuera la computadora, si fuera la televisión, si fuera un grupo de amigos, mis hermanos, yo tengo que tener esa decisión. ¿Para qué? Para hacerlos a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que agradar primeramente a Dios antes que a los hombres. Es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Sí, pero aún en la carne, mis hermanos, nosotros tenemos que sujetar la carne. Y lo único o lo que nos va a ayudar a sujetar la carne es nuestra comunión con Dios. Si tú y yo no tenemos una comunión con Dios diaria, por medio de la oración, por medio de la lectura, mis hermanos, va a ser muy difícil sujetar los deseos de la carne. De hecho, ese es el punto número 2. Si nosotros queremos ser llamados conforme al corazón de Dios, debemos de dedicar tiempo a estar con Dios y debemos de alimentarnos de su palabra. Todo tiempo invertido en estar con Dios será beneficioso para nuestras vidas. Dios merece nuestro tiempo. Él es el dador de nuestro tiempo. David reconocía en el Salmo 31:15, dice: en tu mano están mis tiempos. Así como recibimos promesas de ver llenos nuestros graneros con abundancia por ofrecer las primicias de todos nuestros frutos, así también tenemos promesas por ofrecer las primicias de nuestro tiempo con Dios. El Señor quiere reflejarse a través de nuestra vida. Nosotros tenemos que demostrar que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo con Él. David siempre dedicó la madrugada a Dios. En el Salmo 63, versículos 1 y 2, dice de esta manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Buscar a Dios en las primeras horas era el deleite del rey David. ¿Sí? En Marcos capítulo 1 dice la Escritura que el Señor Jesús se levantaba de mañana, siendo aún muy oscuro. No salía ni el sol cuando el Señor Jesús buscaba un lugar solitario para buscar la presencia de Dios. La palabra de nuestro Señor nos muestra de esta manera. Era de madrugada. Estas personas lo hacían de madrugada. Yo soy consciente, mis hermanos, y a mí también me pasa que cuando nosotros queremos levantarnos temprano, se nos pegan las cobijas. Cuando uno dice en la noche: mañana me levanto a las 5 de la mañana y voy a dedicar 1 hora para orar y para leer, al siguiente día no lo hacemos, nos cuesta trabajo. Pero la enseñanza central aquí, mis hermanos, es que Dios sea lo primero que tú y yo buscamos. Yo no sé cuáles sean tus actividades. En mi caso, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 5:30 yo tengo que salir de casa, ¿sí? Me cuesta trabajo levantarme a las 4 de la mañana, cuando un día antes me dormía a las 12 o 12:30. Es muy difícil para mí, pero eso sí, mis hermanos, en el momento en el que te levantas, tenemos que buscar a Dios. Así tú te levantes a las 7 de la mañana, lo primero que debes de hacer es buscar a Dios. Así tú te levantaras
a las 9 o 10 de la mañana, que lo primero que hagas sea buscar a Dios. Y un ejemplo, entre tantas comparaciones que se nos dan, un ejemplo de ellos es, ¿qué es lo primero que los pajarillos hacen? Le cantan a Dios. ¿Qué es lo primero que hace un gallo? Le canta a Dios. A lo mejor va a ser una comparación y no se vaya a ofender ni nada. ¿Qué es lo primero que los perritos hacen, mis hermanos? Dicen, cuando se estiran, siempre levantan el rostro hacia el cielo, dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos levantamos? Salimos corriendo porque se nos hace tarde, ¿verdad? No, mis hermanos, la enseñanza aquí es, busquemos a Dios. Mientras está, a lo mejor te levantaste, pusiste tu agua a calentar, prendiste el boiler o algo así, tienes 10, 15 minutos, busca a Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios. Eso era una de las cualidades que el rey David, que el mismo Señor Jesús tenía. Ellos buscaban a Dios primero, antes que nada. Si a ti se te complica levantarte muy temprano, de madrugada, ok, Dios te conoce, Dios lo comprende, pero también comprende que si tú te despertaste y no lo buscaste a Él, pudo haber sido por ociosidad, pudo haber sido por la flojera. Muchas ocasiones, mis hermanos, nosotros no buscamos de la presencia de Dios por muchísimas razones, y yo quiero mencionarte algunas de ellas. Muchas ocasiones no buscamos de Dios por la mundanalidad. La oración, mis hermanos, es una disciplina espiritual. Muchas veces las cosas del mundo ocupan parte de nuestro tiempo y descuidamos la oración. Es decir, no nos estamos ocupando de nuestra vida espiritual, que debiera de ser lo primero, sino que nos estamos ocupando de nuestra mundanalidad, nos estamos ocupando de nuestra carnalidad antes que lo espiritual. En Juan capítulo 4 se nos menciona, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Otra de las razones por las cuales ustedes y yo no buscamos a Dios es por nuestras ocupaciones, el trabajo, los afanes del día, y nos distraen las actividades de la escuela, nos distraen, nos llaman la atención de manera que nos roban el tiempo que a Dios le corresponde. Yo les mencionaba, mis hermanos, yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, nos dan 15 minutos para tomar un café, un pan, un desayuno o algo así. Esos 15 minutos, mis hermanos, son los que yo ocupo para orar, para leer, aunque sea una porción, 2, 3 versículos de la Biblia. Y en ocasiones, si usted se ha dado cuenta, yo he publicado algún versículo o algo así en esa hora, a las 6, 6:30 de la mañana. Perdónenme si los despierto, ¿verdad? Pero Dios pone en mi corazón eso. Aunque sea 10, 15 minutos, ocuparlos. Ahora, si tú no tienes esos 15 minutos en tu trabajo o en la escuela, mientras vas en el camino, mientras vas en la combi, ve haciendo una oración, ve dándole gracias a Dios. Mientras estás ahí en la fila, no sé, para entrar a la escuela, haz una oración. Pero pongamos a Dios en primer lugar. No permitamos que las ocupaciones que nosotros tenemos en nuestro diario vivir ocupen el tiempo que a Dios le corresponde. Otra de las cosas que nos quitan la bendición de poder estar con nuestro Dios es la ignorancia. No entendemos la bondad de Dios y por desconocimiento no vemos que los demás beneficios con ella somos nosotros mismos. Es decir, mis hermanos, de verdad, es una gran bendición que tú y yo podamos abrir los ojos en cada mañana. Hay personas que ya no lo hacen. Hay personas que quisieran levantarse, pero por su situación física no pueden hacerlo.
Hay personas, mis hermanos, que quisieran tener un trabajo y no lo tienen. Y muchas ocasiones tú y yo ignoramos todas esas cosas. Ignoramos que gracias a Dios tenemos un empleo, que gracias a Dios pueden nuestros hijos estar en la escuela, que gracias a Dios podemos salir, que gracias a Dios tenemos un hogar, que gracias, mis hermanos, hay muchísimas cosas por qué agradecerle a Dios. No ignoremos esa parte, no ignoremos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Otra de las cosas que nos alejan de la comunión con Dios es el orgullo. Parece mentira que Satanás siga utilizando la misma estrategia que usó desde el principio y peor aún, que caigamos en la misma trampa, como si lo ignoráramos y no conociéramos sus maquinaciones. Es infantil, pero lo hacemos. Si no me dio lo que le pedí ayer, entonces no lo vuelvo a hacer. Hay muchas personas que ya no vuelven a orar. ¿Por qué? Porque Dios no les concedió lo que pidieron y peor aún cuando no se los dio en el momento que ellos querían. Se desesperan. El orgullo, mis hermanos, muchas ocasiones nos gana. Muchas ocasiones nosotros nos ponemos a pedirle como si Él fuera nuestro sirviente. Otra de las cosas que nos alejan de Dios es nuestra propia necedad. Damos prioridad a cosas triviales antes que aparentarlas importantes. Estamos dando tiempo, estamos dando más tiempo al Facebook, estamos dando más tiempo a la televisión, estamos dando más tiempo a cosas que nos están alejando de Dios, y cuando se trata de las cosas de Dios, entonces nos cuesta trabajo. Estas cosas, mis hermanos, tenemos que despojarlas. Nosotros tenemos que despojarnos de cada una de esas. Tenemos que poner como mayor prioridad a nuestro Señor Jesús por medio de la oración, por medio de la lectura. Todos o la mayoría de nosotros, mis hermanos, reconocemos o recordamos el pasaje de Josué 1:8. La palabra de Dios nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene que ser algo que tiene que dominar, tiene que predominar en nuestro diario vivir. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar a vivir. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar. Es la palabra de Dios la que nos va a educar, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú y yo, mis hermanos, queremos ser llamados como personas conforme al corazón de Dios, la oración y el estudio de la palabra de Dios es algo que nos va a ayudar a ser de esa manera. Punto número 3, mis hermanos. Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, debemos de tener la autoridad sobre lo que sale de nuestra boca. Existe una dinámica especial entre el corazón y nuestro hablar. Dice la Escritura en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón que tiene un buen tesoro guardado en él sacará buenas cosas por la boca. Por el contrario, decía Jesús, el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. ¿Cómo puede un corazón lograr guardar un buen tesoro del cual se puede sacar buenas cosas a través de este pequeño miembro de nuestro cuerpo que se jacta de grandes cosas? David nos da una clave importante en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. La palabra de Dios, mis hermanos, debe de abundar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea lo mismo que nosotros vamos a expresar. Hay personas, mis hermanos, que tienen esa gracia para con otras personas. Se acercan personas a platicarles sus situaciones. ¿Sabe cuál debe de ser el consejo que ustedes deben de dar? El consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero si tú y yo no tenemos el consejo de Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder aconsejar a aquellos quienes se nos acercan? Ahora, mis hermanos, es verdad. No le vamos a decir a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, mi hermano, memoriza ese pasaje, pero entiéndelo. Y después de entenderlo, lo vas a explicar a como Dios te lo está dando. No lo tienes que decir así letra por letra como lo dice la Biblia, pero sí tienes que dar el mismo mensaje que Dios te ha dado por medio de la Biblia. Ahora, mis hermanos, es necesario pedir al Señor que cada día examine nuestro corazón. Él es el único que puede escudriñarlo todo, lo más profundo que hay en él. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Hay un libro en el cual está escrito todo lo que usted y yo hemos hecho. Seremos juzgados por las bendiciones o por las maldiciones que hayan salido de nuestra boca. Todas nuestras palabras están siendo registradas en los libros de Dios. Alguien dijo una vez que tus palabras sean tan dulces para cuando te las tengas que tragar. Pero preferimos que el cuidar nuestro hablar sea porque nuestro corazón tiene guardado el temor reverente a Dios a través de guardar su palabra. Que lo que salga de nuestros labios, lo que salga de nuestra boca, sea lo que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Punto número 4, mis hermanos. Si nosotros queremos tener un corazón conforme al de Dios, debe de haber una transformación en nuestro corazón. Debe ser un corazón sensible, un corazón blando ante las cosas de nuestro Dios. Una de las primeras manifestaciones de que hemos pasado de tinieblas a luz, de que ahora somos pueblo de Dios, que andamos conforme a su palabra, es que Dios nos da un nuevo corazón, que quita el de piedra que traemos y nos da uno de carne que siente. Esto lo encontramos nosotros en Ezequiel 11, 19 al 20, donde nos dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea en ellos por Dios. Si nuestro corazón no ha sido ablandado, si seguimos teniendo dificultad para recibir la palabra cuando nos confronta con nuestros errores, si no podemos ver el dolor ajeno, si parece que los pecados ajenos siempre son mucho más grandes que los nuestros, el proceso de cambio de corazón en nosotros no ha sucedido. El llamado principal que usted y yo, mis hermanos, tenemos es ser como Jesucristo. Y para que usted y yo podamos ser como Jesucristo, debemos de tener un corazón como el de nuestro Señor Jesús. Pero si tú y yo estamos viendo cosas que no agradan a Dios, estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, ese es un reflejo de que tú y yo no hemos recibido el corazón de carne.
O más bien, no hemos querido cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, que es el que Dios nos da. El mundo nos puede engañar, porque aparentemente tener un corazón blando capaz de hacer el bien es humillarse según algunos, pero la Biblia nos llama a otra cosa. En Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11, nosotros recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mis hermanos, cuando tú y yo tenemos el corazón de Dios, debemos primeramente humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Humillarse, mis hermanos, es hacer a un lado todo nuestro ser, es dejar de pensar que lo que yo tengo, lo que yo he hecho, ha sido por mis propias fuerzas. Es hacerlo a un lado y más bien apoderarnos de lo que Dios nos dice, que Dios es soberano y que Dios permite que tú y yo hagamos lo que estamos haciendo, que Dios nos va a llevar conforme a su voluntad, mis hermanos. Si Cristo pudo lograr eso y nosotros tenemos esta promesa de que haríamos cosas mayores, no tenemos por qué actuar de manera diferente. Tú y yo tenemos ese mismo llamado. Hebreos 3:8 nos dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Como lo dice la palabra de nuestro Señor, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que nuestro corazón sea un corazón sensible ante las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y por último, mis hermanos, el punto número 5. Si tú y yo queremos que nuestro corazón sea conforme al de Dios, nosotros debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. También el apóstol Pablo, que está en esta actitud que aprendemos, no es cuestión de pedir contentamiento y lo recibiremos como podría suceder con la sabiduría. No, mis hermanos, sino que lo que el apóstol Pablo nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Para muchos de nosotros estas palabras son un mito, pues nos afanamos tanto por tener y guardar las cosas como si fuésemos a llevarnos algo al morir. En estos tiempos, tener sustento y abrigo no es suficiente. El mundo nos enseña que nuestro valor como personas está definido por lo que tenemos, no por lo que somos. Pero Pablo podía hablar con toda autoridad sobre ello. Vivió una vida cómoda mientras era Saulo. El apóstol Pablo tenía como profesión, era abogado, y como en su abogacía él tenía un sueldo tal vez muy generoso. Y no solo eso, porque formaba parte de los fariseos, y los fariseos eran muy cuidadosos y muy respetuosos, tenían bastantes bienes también. Pero el apóstol Pablo, siendo Saulo, dejó todo lo que él tenía para dedicarse a las cosas de Dios. Y dedicarse a las cosas de Dios, mis hermanos, dejó todas las ganancias que él tuvo. En una de las reflexiones de la semana, en el grupo era: ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a abandonar por seguir a Jesús? El Señor nos pide de nuestro tiempo. ¿Cuánto estás dispuesto a darle a Él?
Nosotros, mis hermanos, debemos de tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Nosotros también debemos aprender a contentarnos, porque tenemos al mismo Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo. No se trata de nuestra capacidad personal, sino de la voluntad de permitir al poder de Cristo sostenernos en la dificultad y en las necesidades. Esta fe se hace estimulante para confiar en la absoluta suficiencia de Cristo. Todo lo que tú y yo tenemos, mis hermanos, ha sido gracias a Dios, y como tal debemos de ser personas agradecidas con Dios. Debemos de tener contentamiento. El contentamiento tiene que ver con la satisfacción. Si no estoy satisfecha con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero. La falta de contentamiento con la situación presente que vivimos puede llevarnos a quejas, murmuraciones y contiendas. Quejarnos es dudar de Dios. Todas estas cosas caen en el juicio de Dios, son abominables delante de Él. Las quejas y murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto encendieron la ira de Dios y retrasaron el camino hacia la tierra prometida. Tú y yo recordamos las quejas del pueblo de Israel cuando estaban pasando hambre, cuando estaban pasando sed. Dios les proveyó del agua y también les dio el pan, pero el pueblo no se conformó con el pan o con el maná que recibían de parte de Dios, sino que ellos dijeron: queremos carne. Ah, sí, quieren carne. Bueno, pues Dios les dio las codornices y les dio en abundancia, pero después de eso, ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel murió. Dice la palabra de Dios que ellos hasta vomitaban la carne que habían comido. Entonces, mis hermanos, tú y yo somos llamados a desechar todo aquello que no agrada a nuestro Dios. Si son las malas palabras, debemos limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, pedir que Dios nos dé un corazón de carne y que quite ese corazón duro. Pedirle a Dios que Él sea obrando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser agradecidos delante de nuestro Señor. Entender que todo lo que somos y lo que tenemos ha sido gracias a nuestro Señor. Cierre sus ojos un momento, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, a dar gracias a Dios y a pedirle que sea Él, que sea la presencia, que sea la persona del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Bendito Señor y Padre eterno,